Bleach Maldición del Odio, Voluntad de Fuego 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Arribel luchó con fiereza, gruñendo mientras sus costillas rotas protestaban por cada movimiento que hacía. No obstante, estaba igualando a Hitsugaya golpe por golpe mientras bailaban entre los árboles. Su tiburón era difícil de manejar en el espacio limitado y sus heridas estaban afectando su equilibrio, pero el denso bosque también impedía que Hitsugaya utilizara plenamente sus alas, lo que también obstaculizaba su movilidad. El joven capitán había intentado llevar la pelea a los cielos, pero Arribel se negó a dejarse incitar a salir del dosel protector del bosque. Hubo una breve pausa en el combate mientras Arribel se escondía detrás de un árbol particularmente espeso. Cuando emergió para enfrentarse nuevamente al capitán, una andanada de 10 kunai se hundió de repente en la parte posterior de las alas de Hitsugaya. Su rostro se contorsionó por la sorpresa y, un instante después, una serie de explosiones cubrieron al capitán del Escuadrón 10 en una nube de fuego y polvo. Arribel aprovechó la oportunidad para ganar algo de distancia y se posó sobre una rama, recostándose contra el árbol para recuperar el aliento. Teletransportándose a una de las etiquetas con las que acababa de marcar al capitán del Escuadrón 10, Tobirama se arrojó contra el capitán, agarrándolo de la cintura y haciéndolos caer a ambos al suelo del bosque. Arribel frunció el ceño ante la táctica de Tobirama. Estaba contenta por el indulto, pero había renunciado a su regeneración de alta velocidad a favor de un mayor poder de combate. Sus costillas no iban a sanar lo suficientemente rápido como para marcar una diferencia en esta batalla. Haciendo una mueca, colocó su hombro izquierdo en su lugar y lo giró con ternura. Podía ver que Hitsugaya había sido sorprendido por el ataque, pero apenas estaba herido. ¿De verdad va a intentar un combate cuerpo a cuerpo contra un capitán con su Bankai? Pensó Arribel, incrédula. Entonces Arribel parpadeó cuando Tobirama se lanzó desde un árbol hacia Hitsugaya. ¿Qué? Sacudió la cabeza mientras un segundo, tercero, 4, no, 5 Tobiramas descendían sobre el capitán del Escuadrón 10 hasta que fue rodeado por una maraña de extremidades que se agitaban. Arribel dijo, y echó la cabeza hacia atrás para ver a Tobirama posado en la rama que estaba justo encima de ella. Por reflejo, levantó a Tiburón hacia él. Relájate. Yo soy el verdadero. Esos son mis clones de sombra, explicó mientras se dejaba caer a su lado. No te muevas, no soy el mejor en esto, pero Ashirama me ha enseñado algunos conceptos básicos de ninjutsu médico, dijo mientras colocaba las palmas de las manos en la parte baja de la espalda de Arribel. Cuando un brillo verde emanó de ellas, ella pudo sentir que respiraba mejor y el dolor en sus costillas estaba disminuyendo. Gracias, jadeó mientras tomaba unas cuantas respiraciones profundas. El dolor había desaparecido casi por completo. Señaló hacia la pelea que se desarrollaba en el suelo del bosque. ¿Puedes alejar a esos clones? Tengo una técnica que puede acabar con su vida, pero es más un ataque de área. No te preocupes por mis clones de sombra. Solo úsalos. Tobirama desestimó su preocupación. Arribel lo miró y él continuó. Se disiparán si los golpeamos con una fuerza considerable. No te preocupes, no son humanos reales. Saben que son clones y saben que su propósito es proporcionarnos una distracción. Mientras hablaba, Hitsugaya bifurcó a un clon con un devastador golpe con el ala y Yorinmaru cortó el cuello de otro. Los dos clones desaparecieron en una nube de humo. Rugiendo por el esfuerzo, casi logró ponerse de pie antes de que los clones de sombra restantes se lanzaran sobre el capitán y lo derribaran nuevamente. Muy bien, dijo Arribel, levantando su zanpakuto y apuntando la punta hacia el cielo. Cascada. Tobirama había formado su propia imagen mental de la técnica de agua de Arribel a partir de la descripción que Madara le había dado en ese momento sobre su batalla. Había imaginado una gran masa de agua, que era convocada para inundar un área, y naturalmente le había atribuido a la masa de agua una sensación de paz y tranquilidad. No estaba preparado para el ensordecedor choque del agua contra las hojas y los árboles cuando un tsunami se materializó sobre ellos y se estrelló contra el suelo del bosque. Instintivamente gritó y se tapó los oídos para protegerse del ruido. El bosque crujió cuando el implacable tsunami lo atravesó, arrancando de raíz los árboles más pequeños e incluso obligando a los más grandes a tambalearse bajo su presión. Fuera de peligro inmediato, Arribel de repente se dio cuenta de lo que implicaba la presencia de Tobirama. Espera, ¿por qué estás aquí conmigo? ¿Cómo están los demás? Preguntó Arribel, con alarma evidente en su voz.
¿Habrían derrotado a Lord Aizen? Pensó. Tobirama se destapó los oídos, confundiendo el motivo de su preocupación con Hashirama y Konoha. Has demostrado ser un aliado formidable al arriesgar tu vida por nuestra aldea, Arribel respondió Tobirama. Como ha dicho Hashirama, te damos la bienvenida y la protección de nuestra aldea. No veré a nadie sacrificarse tan fácilmente por nosotros si puedo evitarlo, y se quedó en silencio, frunciendo el ceño al reconocer la dirección en la que se dirigía el tsunami. Konoha. La aldea y Arribel. ¿Puedes detener esa técnica tuya? Va a inundar la aldea. Gritó Tobirama, repentinamente presa del pánico. No, Cascada puede invocar el agua pero no puedo convertirla en Reiatsu. Maldita sea. Cuando dijiste que atacaría por la zona, no pensé, maldita sea. Espetó Tobirama con frustración, antes de ordenar. Quédate aquí. Asegúrate de que ese tipo esté fuera de combate. Volveré. Arribel asintió. Extendió su pesquisa y notó con alivio que el Reiatsu de Aizen no había sido alterado. De hecho, ni siquiera parecía estar involucrado en una batalla en ese momento. Podía darse el lujo de vigilar allí y asegurarse de que Itsugaya no volviera a unirse a la refriega. Seireitei. Enfermería del Escuadrón 4. El capitán comandante estaba furioso. Minutos antes, un tartamudeante oficial del Escuadrón 4 llamado Arataro había solicitado su presencia inmediata en el cuartel del Escuadrón 4. La vicecapitana Ranjiko había salido de un Senkaimon directamente a la enfermería. Al parecer, estaba histérica, llevando a un capitán del Escuadrón 9 y otro del Escuadrón 11 gravemente heridos. Tosen estaba inconsciente y recibía tratamiento de emergencia por parte del capitán Unohana en ese momento, pero Kenpachi de alguna manera se había mantenido despierto a pesar de la puñalada que le atravesaba el pecho. Mientras el vicecapitán Isane trabajaba gradualmente en su herida, Yamamoto comenzó su interrogatorio junto a la camilla de Kenpachi. Vicecapitán Matsumoto, capitán Kenpachi. Confío en que haya una muy buena explicación para esto, afirmó. No era una pregunta. Ranjiko tragó saliva y casi suspiró de alivio cuando Kenpachi respondió por ella. Tenías razón en enviar a 5 capitanes, anciano, pero no creo que los 3 que están allí atrás sean suficientes. Déjame volver a por ellos. Ya sé qué esperar, anunció Kenpachi con descaro. Su bravuconería fue recompensada con un ataque de tos cuando terminó. Un hilo de sangre fluía de la comisura de su boca. Isane chasqueó la lengua. Capitán Kenpachi. Lo reprendió. Si debe hablar, hágalo en voz baja. He cerrado la herida, pero sus pulmones están dañados. La hemorragia interna aún tardará un poco más en sanar. Yamamoto gruñó. Eso no explica por qué ustedes dos, y miró a Tosen, se encuentran en ese estado. Ah, bueno, no recuerdo bien qué pasó, anciano Yama. Kenpachi se rascó la cabeza. Bajó la voz. No podía ver ni oír nada, y entonces la mujer rubia me echó un poco de agua en el ojo y me apuñaló en el estómago. Ranjiko dio un paso adelante. Capitán comandante, señor. Los capitanes Aizen y Tosen habían formado un plan para terminar las cosas rápidamente y capturar a los Oyous. El capitán Tosen debía usar su Bankai para iniciar la batalla y enfrentarse a la arrancar más fuerte y femenina. Después de someterla, se suponía que nos haría saber cuándo saldría de su Bankai, y habríamos aprovechado la oportunidad para atacar al otro y atarlo con Kido. Ella bajó la cabeza. Sin embargo, los Oyous tenían a 2 nativos de la tierra con ellos, líderes de una aldea cercana. Ambos son increíblemente poderosos, posiblemente de nivel capitán. Uno de ellos podría usar algún tipo de técnica de teletransportación. Cayeron sobre nosotros en medio de un bosque, y aunque el capitán Tosen logró desatar su Bankai, el Oyou lo derrotó y luego atacó a Kenpachi. Luego, el capitán Itsugaya me ordenó que llevara a estos 2 de regreso para recibir tratamiento mientras el resto se involucraba en la batalla, terminó Ranjiko, con la cabeza todavía agachada por la vergüenza de su inutilidad. Gracias por el informe, vicecapitán Matsumoto, murmuró Yamamoto con voz grave. Sacó un expediente y se lo entregó a Kenpachi, que estaba postrado en la cama. Y Yori Saraguki, ex vicecapitán del Escuadrón 12. Es la arrancar rubia que te atacó. Familiarízate con su expediente, le ordenó a Kenpachi. El capitán de pelo puntiagudo miró la foto de la chica rubia, especialmente su perfil, antes de señalar su pecho y aclararse la garganta. A menos que haya crecido una cabeza y media desde su deserción, así como un montón en el pecho, esta no es la misma chica, viejo. Ranjiko suspiró al oír al capitán del Escuadrón 11, pero tenía razón. Ahora, capitán Kenpachi, muchas cosas pueden cambiar en un siglo, afirmó indignada, señalándose a sí misma.
Sin embargo, volviéndose hacia Yamamoto, continuó. Pero tiene razón. El nombre Ata Arrancer es Tierra Rivel. La escuché presentarse a los nativos como espada no. Tercero. Oh, ya sé cómo crecen, Matsumoto, así que créeme cuando te digo que esta Iyori nunca se verá así. Los ojos de Kenpachi se desenfocaron y miraron a lo lejos. Y, maldita sea, se acercó mucho cuando me apuñaló con esa extraña espada suya, reflexionó. Isane se aclaró la garganta y, a propósito, le aplicó una dosis de Reiatsu a su cuerpo curativo, lo que hizo que la capitana del Escuadrón 11 se estremeciera. Capitán Kenpachi, por favor. Oye, no llevaba nada puesto. No puedo evitar fijarme en estas cosas. Matsumoto, ¿la viste, no? Estaba literalmente casi desnuda. Exclamó Kenpachi. Zaraki Kenpachi. Gritó Yamamoto, golpeando el suelo con su bastón. La sala quedó en silencio. Si te sientes lo suficientemente bien como para bromear, entonces recupera la cordura y recuerda algo realmente relevante sobre ese Tierra Rivel. Y la sonrisa de Kenpachi se volvió más cruel. Tenía una zanpakuto bastante única. Parecía desafilada, pero era casi tan grande como ella. Se quedó pensativo por un momento. En realidad, tal vez sí era desafilada. Eso explica la cantidad de daño que recibí. Pensé que recibir un golpe o dos me despertaría como era debido, pero nunca antes me habían sacado de una pelea con una sola puñalada y Yamamoto parecía estar luchando mentalmente consigo mismo. Por muy grande que fuera, se quedó en silencio. Kenpachi echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ja 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 ja. Tan grande como toda su persona, viejo. Parecía una aleta de tiburón. Y puede disparar proyectiles de agua desde allí. Eso explica el tamaño y la forma de tu herida, comentó Isane. Es un milagro que sigas con vida, no puedo creer que alguien pueda permanecer consciente con una herida como esa. Entonces debo elogiar tu tenacidad por seguir en condiciones para la batalla, respondió Yamamoto, nuevamente completamente estoico. El vicecapitán del Escuadrón 4 se tomó un momento para procesar sus palabras. Capitán jefe Yamamoto. Jadeó Isane en protesta. No puede. Sus heridas son. Trató de explicar, pero su paciente la interrumpió una vez más cuando estalló en carcajadas. Pensé que nunca lo preguntarías. Kenpachi se quitó el parche del ojo y la habitación se iluminó visiblemente cuando su espeso reiatsu amarillo la saturó, desbordándose de todo su cuerpo. Capitana Unohana. Gritó Isane, buscando el apoyo de su capitán. Está bien, Isane. Unohana solo le dedicó una mirada de reojo a Kenpachi antes de volver a trabajar en Tosen. El capitán Kenpachi finalmente está empezando a recordar sus raíces. Estará bien. ¿Qué? Isane estaba confundida, pero Yamamoto pasó junto a ella, silenciando cualquier otra objeción. ¿Vivirá el capitán Tosen? Preguntó. Sí, respondió Unohana, poniéndose de pie y volviéndose para mirar al capitán jefe. Está estabilizado, pero recomendaría que las enfermeras lo vigilen constantemente durante algún tiempo por si surge alguna complicación imprevista en su recuperación. Muy bien, Isane, tú estás al mando del Escuadrón 4. La capitana Unohana se unirá a nosotros cuando entremos en el mundo de los vivos, ordenó Yamamoto. Unohana, ¿puedes completar la curación de Zaraki durante nuestro paso por el Senkaimon? Las cejas de Unohana se abrieron. Debería poder hacerlo. ¿Pero de verdad crees que esta amenaza de los arrancar merece tu participación personal? Yamamoto gruñó. 2 de mis capitanes casi mueren y aún se desconoce el estado de los otros 3. Rajiku se pateó mentalmente al recordar que su capitán todavía estaba allí afuera, luchando. El caos se está gestando en el Seireitei, Unohana. Los 46 centrales están actuando de manera errática y el capitán Kuchiki ha sido enviado al mundo de los vivos para lidiar con esta situación de Rukia. Con nuestra escasez de personal, no me quedaré de brazos cruzados mientras pongo en riesgo a más de mis capitanes, declaró Yamamoto con firmeza, abriendo un Senkaimon. Kenpachi, guía el camino. Kenpachi se rascó la cabeza, luego miró a Ranjiku. ¿Qué tal si ella lidera el camino? Afueras de Konoha, hermano. Gritó Tobirama mientras se teletransportaba al lado de Ashirama, esquivando rápidamente una patada circular del Senju mayor. No había nadie más a la vista. Contrólate. Se inclinó hacia atrás, esquivando apenas otro golpe. Ashirama. Rugió. Saltó hacia atrás, pero observó confundido cómo el Senju mayor continuaba lanzando golpes al aire, agachándose y esquivando mientras lo hacía. Algo andaba mal. Parecía como si estuviera enfrascado en un intenso combate cuerpo a cuerpo, pero no había oponente.
¿Genjutsu? Tobirama se acercó a su hermano, esquivó hábilmente otra serie de golpes, antes de golpear con la palma de la mano la frente de Hashirama y gritar libérense. Los ojos de Hashirama se centraron en Tobirama. Tobirama, ¿dónde está el Shinigami con gafas? Estaba luchando contra él hace un segundo. Miró a su alrededor, con el ceño fruncido por la frustración. Olvídalo, Hashirama. Creo que te atraparon con algún tipo de genjutsu, pero hay asuntos más urgentes en juego. La aldea está en peligro. Mientras hablaba, teletransportó a Hashirama de vuelta a los muros de la hoja oculta, y pudieron ver el tsunami de la cascada de Arribel avanzando hacia ellos, inundando el bosque. Tras analizar la situación al instante, el Hokage juntó las palmas de las manos. Estilo de la madera. Gran emergencia del bosque. Gritó Hashirama, y un mar de enormes raíces retorcidas surgió para contener la cascada. El ensordecedor choque del agua contra la madera reverberó por el bosque y retumbó en los cielos, pero el tsunami se detuvo. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Hashirama, una vez que el estruendo se calmó lo suficiente como para ser escuchado. La técnica de agua de Arribel. La usó contra el capitán de cabello blanco que atrapaste antes. Pero antes de que Hashirama pudiera preguntar más, Tobirama puso otra mano en la sien de su hermano mayor, sintiendo sus puntos de chakra. Definitivamente te atraparon con un genjutsu, Hashirama, pero tu cuerpo se movía, como si estuvieras peleando con alguien. ¿Qué estabas haciendo? Estaba luchando contra Sosuke Aizen, el capitán de las gafas. Dijo algo sobre que no tenía nada que ver con nosotros, pero que tenía que capturar a los Oyous. Ninguno de los dos se rindió, así que cuando intentó pasarme, lo detuve y comenzamos a luchar, entonces, de repente, apareciste tú en su lugar. Hashirama se sentó, cruzando las piernas en las murallas de la aldea. Entonces, ¿dónde está Sosuke Aizen? Preguntó Tobirama, preocupado. No lo sé, respondió Hashirama. Deberíamos ir a buscar a Arribel. Madara puede cuidar de sí mismo. Si las técnicas de Aizen se centran en el genjutsu, entonces se llevará una muy mala impresión ante el dojutsu de Madara. Se rió entre dientes mientras miraba a lo lejos. Elevándose por encima de los árboles más altos, el Susanoo perfecto luchaba con una especie de gigante samurái con armadura. Su cabeza llegaba justo por debajo de los hombros del Susanoo perfecto, pero a pesar de su menor tamaño, era claramente una espada maestra, ya que bloqueaba los golpes de doble empuñadura del Susanoo perfecto con una sola hoja. Sin embargo, con cada golpe, Madara ganaba terreno innegablemente. El gigante se tambaleaba hacia atrás, incapaz de enterrar la inercia de los golpes titánicos del Susanoo perfecto. Al menos alguien se está divirtiendo, comentó Tobirama secamente mientras observaba cómo el Susanoo de Madara pateaba al gigante oponente y lo derribaba sobre la ladera de una colina cubierta de hierba. Afueras de Konoha, profundidades del bosque. Flanqueado por los capitanes de los escuadrones 4 y 11, Genryu Saishi Gekun y Yamamoto salió de su Senkaimon en medio del caos absoluto. Había despedido a Rajiku una vez que ella le había asegurado que saldrían del Senkaimon exactamente en el mismo lugar donde Kenpachi y Tosen habían sido derribados. Esta era una pelea en la que ella solo se interpondría. En lugar del denso bosque del que le habían informado, no había ni un solo árbol en pie a la vista. Todo el claro estaba cubierto de tocones, y madera astillada y otros desechos forestales de todos los tamaños decoraban lo que recientemente había sido un frondoso suelo forestal. Todo lo que había bajo sus pies era barro. Una ráfaga de viento atrajo su atención mientras Kokujo Tengen-yo volaba por encima y aterrizaba con un estruendo atronador. Bueno, al menos sabemos que Komomura sigue con vida, comentó Kenpachi. Desde la dirección de donde provenía el Bankai de Komomura, un titán azul llameante aún más enorme marchaba hacia ellos. Cada paso sacudía la tierra con su peso. En cada mano acorazada sostenía una katana brillante que debía ser más larga que el Sokyoku. Capitán Comandante Yamamoto. Se escuchó una voz ahogada detrás del trío mientras observaban al gigantesco titán acercarse. Yamamoto no necesitó girar la cabeza para reconocer al recién llegado, pues había reconocido el Reiatsu. Capitán Aizen. Me alegra ver que todavía puede moverse. ¿Qué puede decirnos sobre nuestro enemigo? Ordenó. Kenpachi miró hacia atrás y vio al capitán del escuadrón 5 cojeando hacia ellos, agarrándose el costado izquierdo, donde su aori estaba manchado de rojo con sangre. Sus anteojos estaban rotos y su cabello parecía haber sido arrastrado por los escombros del bosque. Hombre, tu plan fue un completo fracaso, Aizen. Todo eran conspiraciones y maquinaciones sin la fuerza para respaldarlas.
Kenpachi escupió un poco de sangre de su boca, sintiéndose repentinamente asqueado. La debilidad lo disgustaba. Mírate a ti mismo. Capitán comandante, señor, comenzó Aizen, ignorando a Kenpachi. El ser dentro de esa construcción espiritual es un Youo extremadamente poderoso llamado Madara Uchiha. Tiene una fuerza que excede la del Bankai y del Capitán Komomura. Yamamoto esperó a que Aizen continuara, pero cuando no lo hizo, volvió a golpear el suelo con su bastón, agarrando el mango con fuerza y revelando la empuñadura de Ryujin Haka. Eso no me dice nada que no haya deducido ya al observar este campo de batalla. ¿Están todos mis capitanes tan débiles ahora que tengo que salir al campo yo mismo? Mis más sinceras disculpas, señor. Aizen inclinó la cabeza en gentil reverencia. Toda nuestra información sugería que el arrancar que estaba con él sería el más poderoso de los dos, pero parece que este Madara Oyou tiene poderes mucho mayores de lo que cualquiera de nosotros había previsto. Recién me he curado lo suficiente para poder volver a unirme a la lucha. Uno Ana se acercó a Aizen, pero él levantó una mano para detenerla. Con todo respeto, Capitán Unohana, sin mi visión no seré de mucha utilidad aquí. Señaló sus gafas rotas. El Capitán Komomura necesita mucho más de tu kido curativo, señaló hacia donde Kokujo Tengen Yo yacía inmóvil. Su Reiatsu es débil, pero definitivamente sigue vivo en algún lugar. Unohana extendió la mano para confirmar las palabras de Aizen y, efectivamente, pudo sentir la leve señal de Reiatsu de Komomura no muy lejos de ellos. Miró a Yamamoto, quien asintió. Gracias por su desinterés, Capitán Aizen, dijo, inclinando la cabeza antes de salir corriendo en dirección a Komomura. ¿Dónde está el Capitán Itsugaya? Preguntó Yamamoto. Era el único que no se encontraba en el lugar. El Capitán Itsugaya salió tras los arrancar en esa dirección, con otros dos seres de nivel capitán persiguiéndolo. Estos nativos de aquí parecían estar en complicidad con los arrancar. Yamamoto asintió, encendiendo a Ryujin Haka mientras el Susanoo de Madara daba un último paso atronador hacia ellos, habiendo acortado la distancia. Capitán Kenpachi, asista al Capitán Itsugaya. Puedo sentir que todavía está vivo, dijo el capitán en jefe. Capitán Aizen, retroceda. Yo me encargaré de esto. ¿Cómo demonios se supone que voy a encontrarlos en todo este bosque? Preguntó Kenpachi. Sin embargo, mientras hablaba, el sonido distante de las olas rompientes resonó a su alrededor y, por encima de la línea de árboles, vieron una pared de raíces gigantescas. Ah, la señora tiburón. Supongo que puedo seguir el agua, murmuró el capitán del escuadrón 11 sin dirigirse a nadie en particular. Esbozó una sonrisa desgarrada y sedienta de sangre, arrojó su zanpakuto sobre su hombro y salió corriendo hacia ellos. Usa las dos manos, Kenpachi, no permitiré que caigan más capitanes hoy. La voz del capitán en jefe resonó en el claro. Zaraki Kenpachi miró hacia atrás y asintió con seriedad. Por mucho que disfrutara de la batalla, casi había muerto ese día. La segunda ronda iba a ser breve y dulce. Aizen estaba extasiado. Su breve intercambio con Hashirama le había confirmado que el Hokage simpatizaba con los Oyous. Incluso si terminaba perdiendo a Arribel, ganar un aliado en Hashirama podría ser un intercambio potencialmente positivo. Había elegido enfrentarse brevemente a Hashirama para poner a prueba la fuerza del shinobi, y estaba realmente sorprendido por su habilidad con el Zanjutsu. De hecho, había logrado hacerle un corte en el Aoria a Aizen con un kunai, nada menos, antes de que el capitán activara a Kyoka Suigetsu y lo dejara luchando contra una ilusión. Cuando sintió la inminente llegada del capitán en jefe con Unohana y Kenpachi a cuestas, Aizen había usado su Shikai para aparentar estar gravemente herido antes de revelarse ante ellos. No había necesidad de apresurar las cosas. Estaba satisfecho de que siempre podría encontrar a Hashirama nuevamente ahora que sabía sobre Konohakagure. Todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar el momento oportuno y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. El capitán comandante finalmente había decidido entrar al campo de batalla. En todos sus años como Shinigami, Aizen no había podido ver al capitán comandante pelear. Ah, sí, había luchado con otros capitanes en una demostración, pero nunca en una pelea a muerte. Sin embargo, Aizen mantuvo su entusiasmo cautelosamente contenido mientras ponía algo de distancia entre él y el capitán principal. Este Oyou de Madara era ciertamente fuerte, pero todos los capitanes del Gote y 13 sabían que derrotar a un capitán más joven como Komomura no era un indicador de que pudieran durar siquiera unos segundos contra el monstruo que era Yamamoto. Había visto la forma en que Yamamoto instruía a Zaraki Kenpachi en el dojo una y otra vez sin siquiera sacar a Ryujin Haka de su bastón.
Por lo que sabía, Yamamoto podía terminar la pelea antes de revelar ninguna técnica importante. Madara miró al anciano con la espada llameante, así como a los recién llegados. ¿Han venido aún más de ustedes a capturarme? Su voz mejorada por chakra resonó desde lo alto de su perfecto Susanoo. No es que no disfrute altos duelos, pero alguno de ustedes, Shinigami, posee en realidad las facultades mentales para al menos tener una conversación antes de intentar matarme. Yamamoto levantó a Ryujin Haka hacia Luchia. Soy el capitán en jefe de los 13 escuadrones de guardia de la corte, Genryu Saishige Kuni Yamamoto. ¿El nombre Kisuke Urahara significa algo para ti, Oyou? Oh, elige fingir civilidad mientras blande su espada llameante. Se burló Madara, antes de continuar. Pero no puedo decir que lo haga. Soy Madara Uchiha, y debo admitir que no he sido un Oyou por mucho tiempo. Entonces no eres de ninguna utilidad para nosotros. No tiene sentido continuar esta conversación, gritó Yamamoto, apareciendo ante Madara con un shunpo y derribando a Ryujin Haka. Los ojos de Madara se abrieron de par en par ante la velocidad del anciano e hizo una mueca de concentración al sentir la presión de ese único golpe reverberar a través de su perfecto Susanoo de la cabeza a los pies. Sin embargo, la defensa absoluta se mantuvo y Yamamoto dio un paso atrás, frunciendo el ceño. Encendió su Reiatsu, sorteando un corte cruzado de las espadas del Susanoo, y luego se lanzó a lanzar otro golpe. Eres un Oyou poderoso y único, Madara, pero tu alma será purificada hoy por las llamas de Ryujin Haka. Esta vez Madara lo vio venir con su Sharingan y endureció la armadura del Susanoo a su alrededor. Ryujin Haka volvió a caer sobre la cabeza del Susanoo, pero con 10 veces más fuerza que antes. A pesar de haberse preparado para el ataque, la visión de Madara se nubló ante el repentino agotamiento de su chakra, y sus rodillas casi se doblaron cuando sintió que su Susanoo se tambaleaba hacia atrás ante la fuerza del ataque de Yamamoto. Parpadeando rápidamente para aclarar su visión, Madara se sorprendió al darse cuenta de que no era su visión la que estaba borrosa, sino que una serie de grietas en forma de red se habían producido en su Susanoo perfecto donde estaba su cabeza. ¿Tanto poder y de un solo golpe? Pensó Madara, mientras se le helaba la sangre. Este anciano estaba en una liga diferente al gran capitán canino que acababa de derrotar. Manifestó espadas de chakra en los 4 brazos, pero el capitán en jefe era demasiado ágil para conectarse con algo tan lento como el Susanoo. Saltando en el aire y saliendo de su Susanoo, Madara canalizó su chakra y rugió. Estilo de fuego. Majestuosa llama destructora. La ola carmesí inundó a Yamamoto, y Madara sintió que un sudor frío se formaba en su nuca incluso cuando creyó ver al capitán en jefe sonreír. Sin embargo, mantuvo el jutsu hasta que el capitán principal quedó completamente envuelto. Reduce toda la creación a cenizas. Ryujin Haka. Una voz retumbante resonó en medio del rugiente infierno. Por segunda vez en apenas unos segundos, Madara pensó que su Sharingan le estaba jugando una mala pasada. La majestuosa llama destructora con la que había envuelto a Yamamoto parpadeó, antes de que estallara un arco que lo envolviera. Hizo que su Susanoo blindado se formara a su alrededor mientras las llamas lo inundaban, quemando la construcción de chakra. Madara jadeaba en busca de aire. El aire era espeso y caliente, y la presión espiritual de Yamamoto había aumentado hasta un punto en el que sentía como si sus pulmones estuvieran siendo aplastados simplemente tratando de expandirse y respirar. Se concentró en la silueta de Yamamoto entre las llamas y declaró: Amaterasu. El capitán en jefe levantó las cejas mientras lenguas negras de fuego lamían su Aori, pero con un movimiento de Ryujin Haka, desaparecieron en su espada. Si hubiera sido cualquier otra persona, ese ataque podría haber causado heridas graves, Yamamoto reprendió, Ryujin Haka señaló a Madara. Pero mi Ryujin Haka es la Zanpakuto de tipo fuego más fuerte que existe. Todo el fuego está bajo mi control, incluso la llama negra de Amaterasu. Nunca podrás esperar derrotarme con fuego. Incluso cuando terminó, atacó hacia adelante y envió otra ola de fuego hacia Madara. Madara palideció cuando el capitán en jefe extinguió su nivel más alto de liberación de fuego con un movimiento casual de su espada. Usando rápidamente un jutsu de sustitución, el Uchiha abandonó su Susanoo blindado y escapó de regreso al bosque con un sonido. Tengo que contrarrestarlo con un jutsu de agua, pensó Madara. Consideró el arroyo que fluía a través del valle donde él y Ashirama habían luchado, y luego recordó a alguien. A Ribel. Concentrándose en su reiatsu característico, despegó hacia la espada. Yamamoto miró fríamente cómo las llamas de Ryujin Haka se apagaban y consumían el Susanoo blindado de Madara. Sabía que el Oyou había escapado.
Había visto la figura de Madara huyendo entre los árboles e incluso ahora podía sentir su reiatsu distintivo. Después de un momento de vacilación, se dirigió directamente hacia donde Kenpachi estaba enfrentándose a 3 oponentes. Selló a Ryujin Haka para no quemar el bosque y luego lo persiguió con un Shumpo. Afueras de Konoha, cerca del pueblo, Tiburón pesaba en los brazos de Arribel mientras ella detenía desesperadamente otro golpe de Zaraki Kenpachi. Ahora comprendía por qué Tosen le había ordenado que lo eliminara primero antes de que pudiera desatar toda su fuerza. Justo cuando sus brazos cedieron, raíces gruesas se envolvieron alrededor de los brazos de Kenpachi y desviaron su Zanpakuto del objetivo, mordiendo el hombro de Arribel en lugar de partirle el cráneo. Tobirama aprovechó la oportunidad para agarrar a Arribel por el brazo y teletransportarla de regreso a Ashirama, lanzando un kunai explosivo etiquetado mientras lo hacía. El kunai rebotó en la mejilla del capitán loco con un ruido metálico antes de explotar en su cara, y Tobirama rechinó los dientes con frustración mientras el trío miraba fijamente a la nube de polvo. Ninguno de ellos creyó ni por un segundo que Kenpachi hubiera sufrido ni un solo rasguño por ese ataque. Arribel era la única entre ellos que tenía la habilidad de cortar al capitán del Escuadrón 11, pero se estaba cansando rápidamente y no era su rival en el manejo de la espada. Ella ya había gastado una gran cantidad de reiatsu luchando contra Madara en Hueco Mundo, y luego más contra Itsugaya. Una parte de ella estaba contemplando seriamente simplemente abrir una garganta y salir de este lío, pero sentía que no podía traicionar la confianza de los Senjus en ella de esa manera. Ashirama gruñó con esfuerzo mientras invocaba capas y capas de raíces en espiral para que se enredaran alrededor de las piernas de Kenpachi antes de apilarse sobre el capitán del Escuadrón 11. Sin embargo, cuando el sonido de la madera al partirse resonó en el aire y el polvo se asentó, vieron que Kenpachi se había abierto camino para escapar del jutsu de Ashirama. No puedo sujetarlo con mi estilo de madera, y su piel es tan dura como el hierro de Arribel. ¿Qué demonios es este hombre? Ashirama, Tobirama, ¿creen que pueden mantenerlo ocupado un rato? Preguntó Arribel, respirando con dificultad. Tobirama frunció el ceño. No creo que la habilidad del agua vaya a funcionar en este tipo. Lo sé. Es otra técnica. Si puedo golpearlo, estoy seguro de que lo derribaré, pero lleva algo de tiempo prepararse, respondió Arribel. Ashirama asintió. Considéralo hecho. Había sacado 2 kunais, listo para atacar a Kenpachi cuando vio la figura inconsciente de Itsugaya tirada no muy lejos de ellos, iluminada por un rayo de sol. Tobirama, regresa a la aldea. Advierte a los líderes del clan y a cualquiera que veas que no interfieran en esta batalla. Ya casi es el amanecer y la gente comenzará a venir aquí pronto. Es demasiado peligroso que alguien más se una. Mientras el joven Senju asintió y se teletransportó, Ashirama convocó a un clon de madera para que atacara a Kenpachi, mientras él mismo corría hacia el capitán del Escuadrón 10 caído. Liberando a Yorinmaru del agarre aún firme de Itsugaya, se lanzó hacia Kenpachi justo cuando su clon fue abatido. Yorinmaru se encontró con la Zanpakuto sin nombre de Zaraki Kenpachi entre un estallido de chispas y Ashirama dejó escapar un suspiro de alivio cuando su nueva espada no se rompió. Sin embargo, cuando pasó a la ofensiva, su corazón se desplomó cuando Yorinmaru tampoco pudo perforar la piel del capitán. Kenpachi tenía una expresión de aburrimiento en su rostro mientras golpeaba de lado a Ashirama, quien lo detuvo pero fue enviado a caer al suelo del bosque por la fuerza del golpe. Tridente. Gritó Arribel, y un rayo amarillo salió disparado de Tiburón y se estrelló contra Kenpachi. Este se tambaleó hacia atrás y lo atrapó con su espada, pero su brazo temblaba por la tensión mientras luchaba por contenerlo. Al ver su oportunidad, Arribel se abalanzó hacia él con un sonido, preparándose para disparar un cero a quemarropa y cortar al capitán en 2. Justo cuando estaba a punto de liberar su cero, sus ojos se encontraron con los brillantes iris dorados de Zaraki Kenpachi. No había miedo reflejado en ellos. Solo algo parecido a la resignación. Casi en cámara lenta, llevó su mano izquierda a la empuñadura de su Zanpakuto, desvió su tridente con un movimiento de sus muñecas y levantó sus brazos para un simple y telegrafiado corte aéreo. Arribel cambió su postura para bloquear. Ella atraparía el golpe de Tiburón, rodaría con el impulso de su ataque y luego dispararía su cero hacia un lado, separando su torso de sus piernas. Las 2 Zanpakuto se encontraron, pero ella no rodó con el golpe. El suelo bajo sus pies se derrumbó cuando la fuerza del golpe la empujó hasta las espinillas en el suelo del bosque, antes de que los músculos de sus brazos cedieran. Bien podrían haber sido espuma por la poca resistencia que ofrecieron bajo la devastadora fuerza del ataque a 2 manos de Kenpachi, y su espada dentada cortó toda la longitud de su torso.
Hashirama observó horrorizado cómo Arribel se desplomaba en el suelo, sin fuerzas, en una posición incómoda, con los pies todavía enterrados en la tierra. Kenpachi le clavó la espada en el estómago y le dio patadas en las rodillas antes de liberarla de un tirón violento y cargarla sobre su hombro. Sin siquiera mirar hacia atrás a Hashirama, Kenpachi se alejó. «Hashirama», gritó una voz familiar cuando Madara aterrizó a su lado. Había llegado justo a tiempo para presenciar la brutal derrota de Arribel. «Maldita sea. ¿También era demasiado fuerte para ustedes?». Volviéndose para mirar a su viejo amigo, Hashirama solo asintió aturdido. Su mundo se había puesto patas arriba desde la llegada del Shinigami. No sentía ningún miedo. Sentía una rabia de la que no se había creído capaz. Rabia por la existencia de entidades tan poderosas que eran tan despiadadas y cegadas por los prejuicios. Itsugaya y Rajiku tuvieron el descaro de actuar como árbitros nobles del equilibrio o la paz, predicándole lo peligrosos que eran los Olyous. Sin embargo, siempre había sido el Shinigami el que había atacado primero en lo que a él respectaba, mientras que él se había reconciliado con su viejo amigo y rival convertido en Olyou, Madara, y había hecho un nuevo amigo en Tierra Arribel. Hashirama reunió su chakra. Estilo de madera. Jutsu del dragón de madera. Gritó, mientras un par de mandíbulas surgían de debajo de Kenpachi. Lo esquivó, pero el dragón de madera hábilmente pero con cuidado cerró sus mandíbulas alrededor de Arribel y trajo a la espada herida hacia Hashirama. Se arrodilló a su lado, su ira aumentó en intensidad cuando vio que la espada, al igual que los segadores de almas y los humanos, sangraba rojo. Apenas había comenzado a curar las heridas de Arribel cuando una ola de fuego incineró a su dragón de madera. Apenas registró el aura protectora del Susanoo acorazado de Madara que envolvía al trío mientras juntaba sus manos y luchaba por invocar a un Rasomon. La gran puerta parecía resistir el infierno. Volvió a tratar a Arribel, pero giró la cabeza hacia su Rasomon cuando el calor a su alrededor aumentó, acompañado por los crujidos de la gruesa puerta de metal. El Rasomon se abultó lentamente hacia atrás, brillando al rojo vivo y amenazando con derretirse. Rugiendo desafiante, juntó las manos furiosamente, mientras el chakra sabio se arremolinaba a su alrededor, mientras localizaba la fuente de las llamas. Jutsu de invocación. Quíntuple Rasomon. 4 puertas más poderosas surgieron del suelo, en el camino de las llamas de Yamamoto. Los ojos de Arribel se abrieron de golpe cuando las llamas se apagaron y, al enfocarse, vio a Hashirama inclinado sobre ella, con un cálido resplandor verde emanando de sus palmas. Intentó levantarse, pero siseó de dolor. Al mirar hacia abajo, se vio cubierta de sangre. «No te muevas», ordenó Hashirama. «Aún no he tenido tiempo de cerrar tus heridas». «Arribel, ¿puedes volver a usar esa técnica de agua?», preguntó Madara. La espada hizo una mueca. Apenas podía sentir su propio Reiatsu, y notó que el charco de sangre en el que yacía se estaba extendiendo gradualmente hacia afuera. Sin embargo, todavía estaba en su resurrección. «Puedo usarlo una vez más si es necesario». Esperaba tener razón en eso. «Hazlo ahora. Dale a Hashirama y a mí acceso a tanta agua como puedas». El hombre detrás de esas llamas se hace llamar el capitán en jefe. Es un usuario de fuego y deberíamos poder derrotarlo usando agua. El corazón de Arribel dio un vuelco y sintió una extraña combinación de aprensión y emoción. ¿Se atrevería a esperar que el capitán comandante del Gote y 13 cayera hoy? Se armó de valor y una chispa de inspiración le dio una idea. «Hashirama, si puedes compartir un poco de Reiatsu conmigo, tanto como puedas, te daré toda el agua que necesites». El Hokage parecía preocupado por eso. «Arribel, estamos cerca de la aldea. Si usas la misma técnica que antes pero amplificada por mi chakra», Arribel negó con la cabeza. «No, no es la misma técnica. Te daré toda el agua que puedas usar allí mismo», dijo mientras señalaba hacia el cielo. Hashirama y Madara intercambiaron una mirada y asintieron el uno al otro. «Muy bien. Prepárense entonces», dijo Hashirama, mientras llevaba su modo sabio al límite, dividiendo el chakra de la naturaleza que absorbió entre él y Arribel. La espada se incorporó con dificultad y levantó a Tiburón con un brazo tembloroso. Hirviendo, gruñó con los dientes apretados. Al principio no pasó nada. Hashirama sintió que se les agotaba el chakra, pero no había agua a la vista. Entonces se dio cuenta de lo caliente que hacía y empezó a sudar. Lanzó una mirada preocupada hacia su Rasomon y, para su sorpresa, se dio cuenta de que las llamas que habían estado atacando las puertas ya se habían calmado, pero la temperatura seguía aumentando. Los relámpagos atravesaron el cielo estrellado y una letanía de truenos los siguió de cerca. Madara miró hacia arriba.
La atmósfera parecía estar hirviendo. Densas y amenazantes nubes de tormenta negras se extendían por el horizonte, ocultando por completo el sol naciente. La refracción del calor de la atmósfera le dio a Madara la impresión de que casi podía extender la mano y tocar las nubes con su Susanoo. Arribel se desplomó de costado. He condensado y hervido la humedad de la atmósfera sobre los árboles. Tienes tu agua. Gracias, Arribel. Descansa ahora. Nosotros nos encargaremos de aquí, dijo Hashirama, apretando su agarre sobre Yorinmaru mientras convocaba un lecho de enredaderas para ella y la colocaba detrás de ellas para protegerla. Senju y Uchiha se quedaron espalda con espalda. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero tampoco era necesario. Los dos se habían enfrentado cientos de veces a lo largo de su vida, desde combates de niños hasta combates a muerte como líderes de sus respectivos clanes. Habían construido una aldea juntos, habían terminado la era de los reinos combatientes, habían luchado hasta la muerte como enemigos acérrimos y luego habían reconciliado su amistad más allá de los límites de la vida y la muerte. Ambos conocían los jutsu y las capacidades del otro casi tan bien como los suyos propios, y ambos sabían que, trabajando juntos, no había nada que no pudieran lograr. Juntando sus manos, Hashirama rugió un grito de batalla, ejerciendo su chakra restante hasta sus límites. Arte sabio, liberación de Madara. Verdadero cañón de los 1000 brazos. La tierra retumbó cuando Madara y Hashirama se elevaron hacia las nubes de tormenta preñadas sobre la cabeza del Buda de madera mientras la colosal construcción emergía de la tierra. Decidiendo que no era el momento ni el lugar para retener nada más, Madara activó su propio modo sabio, provocando una mirada de sorpresa de Hashirama. Susanoo. Rugió, las marcas de Senjutsu aparecieron en su rostro y las venas de su cuello se hincharon por la tensión mientras empujaba su chakra hasta donde podía llegar. Grandes placas azules de armadura se colocaron en su lugar alrededor del cañón de los 1000 brazos de Hashirama y, cuando la última placa cayó en su lugar, los dos se giraron para mirar a Yamamoto y Kenpachi que estaban debajo de ellos. Estaban tan abajo que parecían apenas más grandes que 2 granos de arroz contra el fondo verde y marrón del bosque. Había empezado a llover. Al principio fue una llovizna lenta, pero pronto las gotas del tamaño de anillos de kunai cayeron sobre los capitanes que estaban abajo. Los últimos restos de las llamas de Ryujin Haka se habían extinguido, y ambos capitanes se vieron obligados a llevar un brazo sobre sus frentes para protegerse del ataque torrencial. Hashirama levantó su mano izquierda y Madara levantó la derecha. Formando sellos de manos en perfecta simetría, los dos realizaron los 44 sellos de manos necesarios para realizar el jutsu de estilo agua definitivo. La estatua de Kannon vestida con Susanoo imitó sus sellos de manos y, al unísono, sus voces dividieron el cielo. Estilo agua. Jutsu del dragón de agua. Las nubes comenzaron a formar una espiral de horizonte a horizonte, como si los cielos mismos estuvieran girando. De la vorágine, envuelta en relámpagos crepitantes, surgió una cabeza de dragón negro. Reflejándose en la luz del sol naciente, sus ojos en forma de orbe brillaban rojos como una brasa ardiente de venganza mientras descendía hacia los capitanes. A poca distancia, Sosuke Aizen estaba absorto, asombrado por la majestuosa vista que tenía ante él. Estaba empapado, impresionado y, admitió, un poco alarmado de que Arribel fuera capaz de alterar el entorno con tal habilidad. Definitivamente no podía permitirse perderla ahora. Su reiatsu era apenas detectable, pero era estable. Estaba viva y Aizen se encontró deseando sinceramente que se mantuviera así. La mente de Aizen se aceleró. ¿Era realmente posible que Yamamoto pudiera ser eliminado ahora? Con el capitán en jefe fuera de su camino, el último obstáculo verdadero en su camino para crear el Oken desaparecería. Sus labios se torcieron en una sonrisa y luego frunció el ceño cuando un pinchazo de dolor bailó sobre su labio inferior. Instintivamente, extendió la mano y limpió una astilla de sangre de una grieta que había aparecido. Se lamió los labios y se le secó la boca al abrirla. Se sentían resecos. Con un sobresalto, se dio cuenta de que su ropa estaba seca y la incómoda película de sudor que se había formado sobre su piel parecía haber desaparecido por completo. Afueras de Konoha. Bajo el dosel, Yamamoto miró intensamente la monstruosa construcción que había emergido detrás de las 5 puertas. Cuando se envolvió en la armadura espiritual azul llameante de Madara Uchiha y comenzó a realizar una serie de movimientos de manos y dedos, el capitán en jefe preparó a Ryujin Haka para dispararle. Admiraba a estos shinobi por su corazón, pero se compadecía de su situación. No importa cuán poderosas pudieran ser, cualquier técnica basada en la madera, de todas las cosas, nunca podría aspirar a resistir las llamas de Ryujin Haka.
Y entonces la lluvia se hizo más intensa, lo suficientemente intensa como para que él pudiera protegerse los ojos, ya que las gotas le picaban la piel. Fue entonces cuando se dio cuenta de su táctica. No podía ver con claridad a través de la espesa lluvia, pero era imposible no ver la forma de una gran cabeza de dragón negro lo suficientemente grande como para que Sokyo-Kuya cupiera cómodamente en su boca. Las llamas de Ryujin Haka se habían atenuado bajo la lluvia, y el resto de las nubes de tormenta se estaban concentrando, fusionándose, en el cuerpo del dragón negro. Por primera vez desde que luchó contra el rey Kinki, Yamamoto sabía que si se contenía considerando los daños colaterales, iba a morir. Bankai. El juego del amor. La densa humedad del aire fue reemplazada instantáneamente por un calor seco y abrasador. Todas las hojas que quedaban en el bosque estallaron en llamas por un breve instante antes de desmoronarse en polvo. Los cuerpos de todos los habitantes de Konoha, Chunin y de niveles inferiores, se desintegraron en una nube de cenizas ante el peso del Reiatsu liberado por Yamamoto. Sin embargo, a pesar de todo, el dragón de agua continuó su descenso. Sus espesas y furiosas nubes de tormenta negras se habían calmado hasta convertirse en un azul más tranquilo, pero siguió avanzando hacia la tierra, rugiendo desafiante mientras Madara y Hashirama canalizaban su chakra hacia él. Las nubes de tormenta del hirviendo de Arribel ya se habían evaporado, y cuando la cabeza del dragón atravesó los restos del dosel del bosque, solo su hocico aún conservaba su forma original. Los dientes dentados del rayo se abrieron para engullir al capitán en jefe, pero antes de que sus mandíbulas pudieran cerrarse, el dragón de agua finalmente se evaporó. Yamamoto no se había movido frente al dragón de agua. Su Zanpakuto ahora tenía la forma de una katana carbonizada y humeante y, detrás de él, los primeros rayos del amanecer rompían el horizonte hacia un cielo azul profundo. El único rastro que quedó de los esfuerzos combinados de Madara, Hashirama y Arribel fue una gota obstinada y solitaria que logró atravesar los fuegos del sol y aterrizó inofensivamente en la frente de Yamamoto, antes de evaporarse también en una voluta de vapor. Zankan no Tachi. Norte. Gritó el capitán en jefe, avanzando con Shunpo y lanzando un tajo desde la base del cañón vestido con un Susanoo. Estaba envuelto de pies a cabeza en los fuegos de su Bankai. Madara se quedó boquiabierto y con total incredulidad cuando el cañón de atuendo majestuoso se partió en dos. No hubo indicios de que la espada de Yamamoto hubiera encontrado resistencia alguna. Ryujin Haka simplemente había partido las placas de la defensa absoluta de su Susanoo como si fueran papel mojado. Un tajo brutal se abrió en el cañón desde la base hasta la coronilla. Solo los brazos más altos se salvaron del golpe. Los bordes de cada lado del lugar donde el capitán jefe había cortado ni siquiera ardieron. El cañón simplemente se vaporizó en una fina nube de polvo. Los capitanes Unohana y Komomura llegaron junto al capitán en jefe, este último había sido rejuvenecido por el Kaido del primero. Al ver la figura inmóvil del capitán Itsugaya en la distancia, Unohana lo recuperó rápidamente con un Shunpo, aliviada de que todavía estuviera respirando. Acostada sobre los restos cenicientos del suelo del otrora exuberante bosque de Konoha, Arribel había perdido su estado de resurrección, pero permanecía consciente. Extendió la mano con el ahora sellado tiburón para abrir una garganta, pero su corazón se desplomó cuando el portal no se abrió. No le quedaba ni una pizca de Reiatsu. Trató de levantarse, pero sus brazos no obedecieron su voluntad. Cerrando los ojos, suspiró, completamente derrotada. Apache y Sansan y Milarose. Me alegro de haberlos conocido a todos. ¿A qué viene esa mirada? Preguntó Hashirama mientras aterrizaba junto a ella, tropezando antes de clavar a Yorinmaru en el suelo para sostenerse. Había abandonado su cañón de los 1000 brazos. Aún no ha terminado. No, Hashirama. Ya casi no me queda chakra y no creo que a ti te quede mucho más para dar, replicó Madara, dejándose caer a su lado y cayendo sobre una rodilla. Puse todo lo que tenía en ese jutsu. Si no me equivoco, Madara, creo que has despertado el Rinnegan desde que te convertiste en Oyou. Sentí que lo estabas usando para leer la tablilla de piedra Uchiha antes, ¿o me equivoco? Presionó Hashirama. Madara suspiró. Hashirama era demasiado observador para su propio bien. No, no lo eres. ¿Pero qué esperas que haga con el Rinnegan? Mi chakra está casi agotado, e incluso si pudiera invocar un meteorito aquí, destruiría Konoha. Fue entonces cuando un pálido Tobirama se teletransportó junto a ellos. Kaka Konoha, él y los aldeanos, se han convertido en polvo, tartamudeó, agarrando a Hashirama por los brazos. Sorprendidos por su repentina aparición, ni Madara ni Hashirama sabían qué hacer con sus palabras.
Recordando la tarea que le había encomendado a Tobirama antes de enfrentarse a Kenpachi, Hashirama le hizo un gesto a su hermano para que se relajara. Tranquilízate, Tobirama. ¿Entregaste el mensaje? Los shinobi de la hoja saben que deben mantenerse alejados de aquí. Los ojos de Tobirama estaban desorbitados mientras sacudía la cabeza continuamente, sacudiendo a su hermano con violencia. Se acaban de convertir en polvo, Hashirama. ¿Me estás escuchando? Exigió. No había nada que pudiera hacer. Su tono cambió a uno de tristeza. Los aldeanos, Madara captó lo que Tobirama intentaba decir. ¿Los aldeanos, se convirtieron en polvo? ¿Estás diciendo que están muertos? Ante eso, Hashirama comprendió la gravedad de la situación. ¿Qué? ¿Cuántos? Susurró, abriendo mucho los ojos. Tobirama se arrodilló, todavía agarrando los brazos de su hermano mayor. No lo sé, la mayoría de ellos. Los niños, están todos vivos, ¿verdad? Son ellos los que debieron haberse salvado. Interrumpió Hashirama, con la voz cada vez más frenética. Extendió sus sentidos hacia la aldea. Lo había hecho con frecuencia cuando meditaba en la cima del afloramiento donde Madara había inventado el nombre de Konoha. Siempre le resultaba tranquilizador sentir las miles de señales pacíficas de chakra en las que había florecido su sueño. Pero ahora la flor había sido aplastada y su sueño se había hecho añicos. Las firmas de chakra dispersas y en pánico, todas las cuales reconoció y pudo nombrar como shinobi capaces, eran las únicas que quedaban en su Konohagakure. Sus firmas se movían frenéticamente, sin duda rastreando la aldea en busca de más sobrevivientes. No, hermano mayor, susurró la voz temblorosa de Tobirama, confirmando lo que acababa de sentir, los niños y fueron los primeros en irse. Kenpachi, que oyó la conversación, se colgó la espada al hombro y las campanillas tintinearon mientras sacudía la cabeza con tristeza. Bueno, mierda. Ese es el Bankai del viejo, dijo sin alegría. Su voz estaba cargada de remordimiento, pues a pesar de su amor por la batalla y la carnicería, no había gloria en matar niños. El reiatsu de Yamamoto se suavizó y la humedad regresó al aire mientras convertía a Ryujin Haka en su bastón sellado. No quería erosionar el mundo de los vivos más de lo absolutamente necesario. Miró hacia atrás y vio las expresiones sombrías de Komomura y Kenpachi. Ana estaba en el proceso de usar su Kaido en Itsugaya, pero ella también tenía el ceño fruncido por el dolor mientras escuchaba. Es verdaderamente una tragedia que tantas almas inocentes hayan tenido que perecer, dijo Yamamoto en voz baja a los capitanes que estaban detrás de él, pero sepan que desaté mi Bankai para proteger las vidas de 5 capitanes de los 13 escuadrones de guardias de la corte. A lo largo de sus vidas como Shinigamis, liberarán incontables almas mediante la purificación de los Hoyous. Además de eso, como capitanes, su liderazgo y destreza darán forma al futuro de incontables almas más. Los sacrificios de unos pocos miles hoy conducirán a la salvación futura de millones. Su voz se hizo más resuelta a medida que hablaba, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de ellos también. Los puños de Madara temblaron mientras se cerraban alrededor de su Gumbai y su guadaña. Eran inútiles contra enemigos del calibre de los capitanes, pero sentirlos en sus manos le dio cierta medida de consuelo, de todos modos. Él también había extendido sus sentidos hacia la hoja oculta. Podía sentir el chakra de aproximadamente la mitad de los miembros de su clan, pero algunos de los ancianos no podían ser sentidos, y solo podía sentir las firmas de unos pocos niños Uchiha talentosos. ¿Podría atraparlos en un Chibaku Tensei? Pensó Madara para sí mismo, antes de borrar el pensamiento de su mente. No le quedaba suficiente chakra para hacer que la técnica de devastación planetaria fuera lo suficientemente grande como para tener una oportunidad de sellar a los Shinigami. Incluso si pudiera, usar el jutsu a tal escala sin duda aniquilaría lo poco que quedaba de su aldea. Madara salió de su ensoñación por una repentina ráfaga de chakra. Miró a su lado y vio la fuente. ¿Hashirama? Preguntó, preguntándose qué podría estar intentando hacer el Hokage. Las 8 puertas internas. Séptima puerta, puerta de las maravillas, ábrete. Rugió Hashirama, antes de desaparecer de la vista. ¿Qué? Fue todo lo que tuvo tiempo de pensar antes de que un grito de sorpresa de Arribela trajera la atención de Madara. Había un rastro de vapor azul a su lado, pero no parecía estar peor que antes. Simplemente miraba boquiabierta su mano derecha vacía. Yorinmaru y Tiburón se encontraron con Minazuki en una lluvia de chispas cuando Retsu Ana interceptó el golpe giratorio destinado al capitán comandante. Reaccionando al instante, Hashirama, que empuñaba 2 espadas, tejió una ráfaga de golpes que pusieron a Ana a la defensiva.
Ashirama gruñó de frustración cuando la mujer que había designado como médica resultó ser una maestra espadachín, cuya delicadeza con la espada avergonzaba a Zaraki Kenpachi. El propio Ashirama no era un novato en el manejo de la espada, pero frunció el ceño al ver que ambas espadas estaban enredadas de alguna manera con la espada mucho más larga de Unohana. Desesperadamente, giró a Tiburón, tratando de encajar a Minazuki en su centro hueco para desarmarla. Sin embargo, el capitán del Escuadrón 4 fue demasiado rápido y se apartó del camino en un remolino. Cuando se dio la vuelta para enfrentarse a Ashirama, este ya había lanzado a Tiburón en pleno ataque, cortándole el cuello. Ella detuvo el golpe, aunque en el instante en que Minazuki se encontró con Tiburón, Ashirama atacó hacia adelante con la Yorinmaru, más delgada. Los ojos de Unohana se abrieron de par en par cuando se puso a su lado. Ella evitó la estocada por los pelos, mientras Yorinmaru pasaba sin hacer daño a través del arco de su espalda, pero cuando cambió su equilibrio, la influencia de Minazuki contra Tiburón se debilitó, lo que le permitió a Ashirama desenganchar la espada y llevarla hacia su cabeza nuevamente. Unohana echó su torso hacia atrás, doblando las rodillas mientras sentía la onda expansiva de la fuerza del corte de Ashirama a hacerle cosquillas en la frente. Algunos mechones de cabello largo y negro habían sido cortados. Ado 73. Soren Sokatsuri. Gritó Unohana mientras un rayo gemelo de energía salía disparado de su mano libre, obligando a Ashirama a soltarse. Recuperó su postura antes de caer al lado de Yamamoto, mientras Ashirama volvía a tomar su posición junto a Tobirama y Madara. Toda la secuencia de eventos había durado apenas unos segundos. Gracias, Unohana gruñó el capitán en jefe, que realmente había sido tomado por sorpresa. Veo que los siglos no han embotado tu habilidad. Había sellado a Ryujin Haka y había bajado su Reiyatsu, convencido de que tanto Madara como Ashirama estaban en sus últimas. Se reprendió interiormente por volverse blando y subestimar a sus oponentes, mientras sacaba su Zanpakuto nuevamente. Retsu Unohana quedó atónita ante la ferocidad del ataque de Ashirama. Su corazón se dolía por ese hombre que acababa de perder su aldea y admiraba su negativa a dar marcha atrás ante unas probabilidades insuperables, pero su deber exigía que se interpusiera en su camino. Volvió a preparar a Minazuki. Madara también se quedó desconcertado, pero con una mezcla de asombro y celos al ver que Ashirama regresaba a su lado. Incluso con su eterno Mangekyo Sharingan, los movimientos de Ashirama eran demasiado rápidos para que él los pudiera seguir. Ashirama, ¿quieres decir que durante todo este tiempo podrías haber usado las 8 puertas contra mí? Preguntó con asombro. Podría haberme humillado, pero simplemente eligió no hacerlo. Ashirama ignoró su pregunta, haciendo una mueca mientras levantaba a Tiburón frente a él, sosteniendo el cuchillo hueco en agarre inverso en su mano izquierda, mientras levantaba a Yorinmaru detrás de él en su derecha. Esta mujer no era una simple médica. Madara, Tobirama. Continúen con la voluntad del fuego. Les confío la hoja, dijo mientras su chakra comenzaba a concentrarse en su corazón, y el aura azul que lo rodeaba comenzó a adquirir un tinte rojizo. Las 8 puertas interiores. Octava puerta, detente, Ashirama. Madara se colocó entre su viejo amigo y el Shinigami. ¿Qué estás haciendo, Madara? La única forma de derrotar a esta gente es con combate cuerpo a cuerpo o taijutsu. El ninjutsu destructivo a gran escala es demasiado impreciso. Tenemos que acabar con ellos con espadas. Gritó Ashirama, pero el vapor que desprendía su cuerpo había vuelto a su azul puro original. O podría usar genjutsu, pero ¿y entonces qué, Ashirama? ¿Qué pasa si repelemos esta fuerza de ataque y ellos envían un escuadrón o un ejército en su lugar? La hoja está en ruinas y no puede perder a su Hokage. Razonó Madara. Madara clavó su gunbai y su guadaña en el suelo y luego extendió suavemente sus manos, haciendo señas para que tomara la Zanpakuto. Esta es la tercera vez que me has demostrado tu voluntad de sacrificarte por aquellos a quienes amas, dijo Madara, fijando su mirada en los ojos sin pupilas de Ashirama. Todavía tenía el modo sabio activo, e incluso a pesar de eso y de la puerta de las maravillas, se había sentido obligado a abrir la puerta de la muerte. Realmente estaban en una situación desesperada. Recordó, hace muchos años, la expresión de gratitud de Ashirama, cuando Madara nombró el precio que le ofrecía a cambio de la cooperación de los Uchiha Senju. La vida de Ashirama o la de Tobirama. En lugar de escupirle en la cara, como habría hecho Madara si sus papeles se hubieran invertido, Ashirama le había agradecido su amabilidad mientras se preparaba para atravesarse el corazón. Recordó que Ashirama juró que arriesgaría su vida para acabar con cualquier amenaza a la aldea, incluso un viejo amigo.
Sin embargo, a pesar de esa declaración, Hashirama había contenido su poder y solo revelaba más después de cada escalada que Madara había iniciado. Durante todo ese tiempo, siguió siendo lo suficientemente considerado como para no pisotear el orgullo de Madara. Y ahora, una vez más, Hashirama estaba a punto de hacer el sacrificio máximo por el bien de aquellos que le importaban, solo por la decisión de Madara de regresar al País del Fuego. Todo este lío con los Shinigamis no era responsabilidad de Hashirama en absoluto. Se había visto envuelto en un conflicto que no tenía nada que ver con él, su aldea fue diezmada y ahora estaba a punto de sacrificar su vida por los pocos que quedaban. No, Hashirama ya ha hecho suficiente. Es mi turno, viejo amigo, dijo Madara. Hashirama lo miró incrédulo. ¿Qué podrías hacer en tu estado? No me insultes, Hashirama. Dame las espadas, escupió Madara, pero ni siquiera necesitaba fingir disgusto, ya que cada fibra de su ser quería rebelarse contra el plan que tenía, el único plan que creía que tenía una posibilidad de salvar a quienes le importaban. Asintiendo, la mirada de Hashirama se transformó en una de fe y determinación férrea. Adelante, entonces, Madara, dijo, mientras presionaba los mangos de Tiburón y Orochimaru en las palmas que le hacían señas a Uchiha. Por Konoha. Madara asintió y arrojó las dos espadas al suelo ante Yamamoto. Se arrodilló y levantó las manos en señal de rendición. En ese momento, era la única acción significativa que estaba a su alcance y detestaba su debilidad. Pierdo mi vida. Arribel está desarmada y no está en condiciones de resistirse. Tienes a tu prisionera y puedes matarme, pero, por favor, perdona a los demás y a la hoja oculta, suplicó Madara con un temblor en la voz. Sus ojos ardían con lágrimas de vergüenza y fijó su mirada en la tierra quemada sobre la que estaba arrodillado, incapaz de sostener la mirada de nadie. Madara, murmuró Tobirama detrás de él. Hashirama se quedó atónito y en silencio. Yamamoto gruñó en señal de aprobación. Eres un Ryou honorable, Madara Uchiha. Te será concedido un final rápido. Señalando a Kenpachi y Unohana, continuó. Capitán Kenpachi, recupere el arrancar. Capitán Unohana, puede matar a Ryou. Ryujin Haka ya ha visto suficiente sangre hoy. Aizen aprovechó la oportunidad para hablar. Si me lo permite, capitán comandante. ¿No deberíamos capturarlos a ambos para interrogarlos? Este hueco de Madara es ciertamente único y parece ser camarada de los Arrancar. Matarlo aquí puede endurecer la determinación de los Arrancar y hacer que extraerle información sea más difícil a largo plazo. Ah, capitán Aizen, retumbó la voz grave de Yamamoto, su previsión es impecable como siempre. Asegúrelos a ambos, entonces. Convocaré una reunión de capitanes en el cuartel del Escuadrón 1 durante el día. Con suerte, el capitán Tosen estará despierto para unirse a nosotros. Madara levantó la cabeza ante esto. Capitán Aizen. ¿Tosen? Su mente recordó la conversación de Arribel con Barragán en Hueco Mundo. Lord Aizen, ¿el gobernante de Hueco Mundo es un Shinigami? Murmuró en voz alta mientras miraba al capitán del Escuadrón 5 de arriba abajo. Era solo un hombre modesto, con anteojos y cabello castaño. El tiempo pareció detenerse para Sosuke Aizen. Tobirama lo señaló, inclinándose hacia Hashirama. Habló en voz baja, pero su voz era lo suficientemente clara para que todos la oyeran. ¿Este es el Aizen que te puso bajo el genjutsu? El capitán Yamamoto y Unohana se giraron para mirarlo. Capitán Aizen, ¿qué significa esto? Comenzó Yamamoto. Antes de que se pudieran producir más daños, Aizen activó a Kyoka Suigetsu. Bajo la hipnosis total de su Shikai, cada capitán vio a Hashirama saltar hacia adelante con un kunai en la mano, apuntando al corazón de Yamamoto. El capitán principal se hizo a un lado, antes de contraatacar con un corte horizontal de Ryujin Haka. Hashirama se tambaleó hacia atrás, pero Yamamoto no se detuvo. Dirigió 7 puñaladas precisas al Hokage. A los ojos de Madara y Tobirama, que no se vieron afectados por Kyoka Suigetsu, el capitán en jefe acababa de derribar a Hashirama sin piedad, sin ninguna provocación. Cuando el Hokage cayó de rodillas, sus pupilas regresaron, muy abiertas por la sorpresa, ya que tanto su modo sabio como el chakra de las puertas internas se desvanecieron. Un oponente peligroso, la intuición para usar cualquier oportunidad y la habilidad innegable para explotarla. Para un mortal haber alcanzado tu nivel de poder es simplemente inimaginable, pero nunca volverás a amenazar a nadie en el Gotei 13, declaró Yamamoto. Madara escaneó a su viejo amigo con su Mangekyo Sharingan y vio que cada una de las puñaladas del capitán en jefe había atravesado una puerta de chakra vital. La única que quedó intacta fue su corazón.
Hashirama se levantó del suelo y puso una mano sobre la herida en su estómago, pero en lugar del cálido resplandor verde de su ninjutsu médico, su mano sufrió un espasmo y se dobló, vomitando sangre. Madara se quedó mirando horrorizado cómo su Sharingan revelaba la magnitud de la cruel herida que Yamamoto le había infligido. Con los puntos de chakra de Hashirama totalmente desorganizados, el inmenso chakra del Senju no tenía salida y había estallado dentro de su propio cuerpo. Nunca más podría volver a usar el ninjutsu. «Hermano mayor», gritó Tobirama, acudiendo en ayuda de Hashirama mientras intentaba curar las heridas del Hokage. Jadeó al sentir el chakra de Hashirama, sin duda también se dio cuenta de lo que había sucedido. Aizen había aprovechado esta oportunidad para llegar a una explicación. Capitán Jefe Yamamoto, respetuosamente, señor, a menos que el gobernante de Hueco Mundo también se llame Aizen, sospecho que este es el plan de Loyou para crear una distracción para que Hashirama lo ataque. El capitán en jefe gruñó, pero antes de que pudiera responder, Madara adoptó una posición de batalla y sus ojos rojos se transformaron en morados, una serie de anillos negros se desplegaron desde el centro. Monstruo. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Nos atacarías durante las negociaciones de rendición?, exigió Tobirama, ahora sosteniendo a su hermano en sus brazos. Madara se puso de pie de un salto, todos los pensamientos de rendición fueron consumidos por la amarga rabia por las acciones de Yamamoto. Banzo Tenin. Llamó, activando su Rinnegan. Tiburón y Orinmaru volaron hacia las manos de Madara, pero justo cuando sus dedos rodeaban las empuñaduras, Unohana y Kenpachi aparecieron a cada lado de él con un Shumpo. Cada capitán tenía uno de los brazos de Madara en un agarre firme, y las hojas de sus Zanpakuto presionaban ligeramente contra su cuello. A Madara no le importó. Dejó caer sus armas como si las entregara de nuevo, abrió las palmas de las manos y gruñó. Shinra Tensei. Los capitanes restantes observaron conmocionados cómo el espacio parecía salir de la posición de Madara en una esfera perfecta y translúcida. Tanto Kenpachi como Unohana fueron empujados repentinamente fuera del hueco por la fuerza invisible. Kenpachi se estrelló contra un gran tocón, pero Unohana hundió a Minazuki en el suelo, manteniéndola en pie. Madara fijó su mirada en la del capitán comandante, antes de que Aizen se interpusiera entre ellos, señalando con un dedo hacia el hueco. Bakudo 61, Rikojo Koru, dijo, y 6 varillas doradas de luz se materializaron alrededor de Madara, apuñalándose en su cuerpo una tras otra en una formación circular, atándolo en su lugar. Zaraki Kenpachi se había recuperado, se puso en movimiento con Shumpo ante el inmovilizado Madara y tiró bruscamente de su cabeza hacia arriba por el pelo. ¿Todavía tienes algo de lucha, eh? Pensé que ya te habías rendido. Mientras miraba a los ojos de Loyou, el ojo izquierdo de Madara se transformó de nuevo en su eterno Mangekyou Sharingan. Oye, este Loyou puede hacer algunas cosas divertidas con sus ojos, comenzó Kenpachi, pero de repente se detuvo. Izanami espetó Madara y Kenpachi cayó al suelo con un ruido sordo. A Madara se le nubló la visión y luego se le oscureció el ojo izquierdo. No le importó. Activó el Sharingan que le quedaba y volvió a mirar fijamente al capitán en jefe. Estaba agradecido de que Aizen ya no estuviera bloqueando su línea de visión. El capitán del Escuadrón 5 se había retirado cierta distancia, murmurando en voz baja. Cresta durmiente de turbidez, recipiente arrogante de locura, hierve y niega, sufre por la eternidad por todas las vidas que has arrebatado. Gritó Madara, canalizando chakra hacia su ojo derecho. Tsukuyomi. Capitán comandante. No lo mires a los ojos. Gritó Unohana. Había sentido algún tipo de energía extraña que interrumpía el Reiatsu de Kenpachi y una energía similar se estaba acumulando en el ojo derecho de Madara. El capitán comandante se dio la vuelta sin decir palabra y abrió un Senkaimon. Dejaré la limpieza en sus manos, capitanes Unohana y Aizen, dijo mientras entraba al Senkaimon. Aizen asintió, continuando su cántico. Entumécete y parpadea, interrumpe el sueño, reina arrastrándose de hierro, gírate y enfréntate a mí, cobarde. El Tsukuyomi había fallado. Ya fuera porque Yamamoto tenía los ojos aparentemente cerrados de forma permanente o porque se había dado la vuelta a tiempo, Madara estaba furioso. No podía dejar que el bastardo se marchara después de todo lo que había hecho. Banzo Tenin. Ordenó, aplicando toda la presión que pudo en el Rinnegan para obligar a Yamamoto a mirarlo. El paso del capitán comandante apenas vaciló. Desde lo más profundo de su alma, Madara buscó más poder y ejerció aún más voluntad en el jutsu ocular. Banzo Tenin. Gritó, con los labios curvados y los dientes al descubierto con odio puro y sin adulterar.
La sangre brotó de su ojo derecho, bajó por su máscara y entró en su boca, tiñéndolos de un rojo oscuro. Esta vez Yamamoto se detuvo, y el suelo detrás de sus pies se agrietó cuando clavó los talones, pero aún así el capitán en jefe no se giró. Muñeca de barro eternamente autodestructiva, unir, rechazar, la voz de Aizen ahora resonaba en el claro. Madara parpadeó para quitarse la sangre de los ojos y gritó inútilmente. Una vez más. Banzo Tenin. Se le quebró la voz y esta vez el capitán comandante clavó su bastón en el suelo para mantener su posición. Aún no es suficiente. Pensó Madara. Su mente estaba a toda marcha, tratando desesperadamente de descifrar más jutsu de los recuerdos de la tablilla de piedra que había copiado con su Rinnegan. Y los Uchiha serán salvados por el Tsukuyomi infinito y una línea en la tablilla saltó de repente al primer plano de su mente. Volvió la mirada hacia la luna, su tenue sombra todavía visible pero casi oscurecida por la luz del amanecer. Llénate de tierra y conoce tu propia impotencia. Ado 90. Kuroitsuji. Aizen terminó su canto, levantando un dedo en el aire mientras un ataúd negro tomaba forma alrededor de Madara. Tsukuyomi. Gritó Madara hacia el cielo, mirando fijamente la sombra de la luna que se desvanecía. No sabía si era su imaginación o si podía ver el más mínimo reflejo de su Sharingan en la superficie de la luna, mientras el ataúd negro se cerraba a su alrededor y su mundo explotaba de dolor. El aullido del viento era el único sonido que se escuchaba en todo el claro mientras el Kuroitsuji de Aizen se disolvía, dejando atrás la forma profanada de Madara Uchiha. Aún sostenido por las varas de Kido del Rikohokuro de Aizen, su torso estaba encorvado, cubierto de cortes. Todas las partes visibles de la piel estaban cubiertas de sangre oscura y supurante. A pesar de lo poderoso y arrogante que era este Olou, cuando se enfrenta a una derrota abrumadora, se revela como una bestia salvaje, comentó Aizen mientras liberaba el Kido atante, parándose sobre el Olou y pateándolo sobre su espalda mientras caía. Tobirama se había retirado con Hashirama en medio del caos, pero Arribel seguía donde la habían dejado, demasiado débil para moverse. Todavía estaba consciente, pero deseaba no estarlo mientras luchaba por mantener la respiración estable. Había sobreestimado enormemente su propia fuerza en el gran esquema de las cosas y no tenía idea de lo que le esperaba ahora. ¿Madara aún vive?, preguntó Yamamoto desde algún lugar a lo lejos. Sí, respondió Aizen. Su tenacidad es sencillamente notable. Yamamoto gruñó, inclinando la cabeza en señal de respeto por su enemigo caído. Asegúrenlo a él y al arrancar, y tírenlos al Muken mientras tratamos a nuestros heridos. Capitán Komomura, vayan y ayuden a Unohana con Itsugaya y Kenpachi. La reunión de capitanes se pospondrá hasta que todos hayamos tenido algo de tiempo para consolidar nuestros informes y los capitanes heridos se hayan recuperado. Madara luchó por mantener su ojo abierto. Enfocó su vista en el cielo y notó que la luna ya no era visible. Todo lo que quedaba flotando en el mar azul sobre él era el sol dorado, que ahora había salido por completo sobre el horizonte. Su visión se desvaneció lentamente a la oscuridad mientras Sosuke Aizen lo cargaba sobre su hombro. Uno por uno, los capitanes atravesaron en silencio el Senkaimon y regresaron al Seireitei. Su misión finalmente se había cumplido, pero ninguno de ellos estaba de humor para celebrar. El amanecer se convirtió en mediodía y el mediodía en anochecer. Cuando llegó la noche, los residentes restantes de Konoha apenas habían descansado un poco en todo el día. Hashirama yacía en su propia cama, con casi todo el torso envuelto en una gasa médica. Mito acababa de cambiar el vendaje y la mayor parte del sangrado ya se había detenido. Había despedido al equipo de shinobi médicos que Tobirama había convocado para él después de que confirmaran lo que ya sabía, que sus puertas de chakra habían sido destruidas. Se negó a someterse a más exámenes. Ya estaba empezando a sentirse mejor gracias a su propia capacidad regenerativa y solo podía rezar para que su efecto se extendiera también a sus puertas de chakra. El hospital de Konoha estaba desbordado de pacientes. Según el informe que había recibido de los médicos, la mayoría de las hospitalizaciones se debían a problemas respiratorios como resultado de la inhalación excesiva de polvo. Hashirama cerró los puños. Así habían decidido llamarlo los médicos y, técnicamente, tenían razón. Lo que pasaba era que todo el mundo conocía el origen del polvo y nadie quería decirlo en voz alta. También hubo otras hospitalizaciones como resultado directo de la batalla del día anterior, en su mayoría debido a una combinación de deshidratación y sobreesfuerzo. Las salas estaban llenas de familiares y amigos que habían buscado infructuosamente a sus seres queridos hasta que sus cuerpos simplemente se rindieron por el agotamiento.
Parece que Madara cumplió su deseo de destruir Konoha después de todo, dijo Mito con amargura, mientras el último médico salía por la puerta, girándose e inclinándose antes de cerrarla suavemente. Hashirama respiró hondo para responder, pero hizo una mueca y dejó escapar un silbido de dolor mientras intentaba hablar. Manchas de sangre salpicaron la mejilla de Mito cuando se inclinó para acariciar la cabeza de su esposo. Incluso después de la muerte, su maldición de odio aflige a la aldea, susurró. No nos quedaremos de brazos cruzados. Fue Tobirama quien habló en lugar de su hermano. Sabes que no siento ningún amor por Madara, pero si no fuera por su sacrificio de hoy, ni Hashirama ni yo hubiéramos regresado con vida. Tobirama dice la verdad, dijo Hashirama débilmente, pero no puedes tener más razón, Mito, en que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Envía un mensaje para que la cumbre de los 5 Kages se celebre en Konoha dentro de una semana. Sella la convocatoria con mi sello. Si las aldeas ocultas deciden llamarme el dios de los shinobi, entonces podrán demostrar su fe uniéndose a mí contra estos shinigami. Madara despertó con una sensación extraña. No sentía dolor en ninguna parte del cuerpo y podía sentir un calor suave y reconfortante en el cuello y la espalda. Abrió los ojos y se sobresaltó al ver los ojos esmeralda de Tierra Rivel mirándolo fijamente. ¿Por qué estoy en tu regazo? Preguntó Madara arrastrando las palabras, todavía aturdido. Debí haber estado inconsciente durante un tiempo. Tenía una docena de preguntas más, prácticamente urgentes, pero por alguna razón esas fueron sus primeras palabras. Lord Aizen sugirió que podrías recuperar la conciencia antes si descansas en mi regazo en lugar de en el suelo duro, explicó a Rivel, sin perder el ritmo. Madara consideró sus palabras, luego se tomó unos segundos para apreciar la suavidad de sus piernas. Una segunda pregunta de repente tomó importancia en su mente. Pero pensé que tu hierro era tan duro como el acero. ¿Por qué tus piernas son tan suaves? Puedo regular su dureza con mi reiatsu, respondió ella, mirando hacia otro lado. ¿Por qué sigo aquí acostado y? Pensó Madara de repente mientras se sentaba. Su armadura había desaparecido, dejándolo solo con su camiseta interior azul oscuro y sus pantalones. Sus manos y pies estaban atados con una especie de pesadas esposas de piedra. Su último recuerdo fue el mundo volviéndose negro y cada célula de su cuerpo gritando de agonía, pero ahora se sentía bastante renovado. ¿Aizen nos curó? Preguntó Madara, notando que Arribel tampoco mostraba señales de sus heridas. Sí, Lord Aizen hizo los arreglos para que nos curáramos. Volverá pronto para hablar sobre tu incorporación a los espada, afirmó Arribel. Madara se puso de pie y se tomó su tiempo para mirar a su alrededor. Había oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. Activó su Rinnegan para ver con más claridad y descubrió que estaba esencialmente en una habitación sellada. No parecía haber ventanas ni puertas. Una especie de prisión de alto nivel. Las esposas de piedra que ataban sus extremidades parecían estar absorbiendo una cantidad considerable de reiatsu de él, pero su chakra no se vio afectado. Al mirar a Arribel, notó que ella no estaba atada como él. Poniendo algo de fuerza en sus brazos, Madara intentó romper las ataduras, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, ni siquiera pudo hacer una sola grieta en la piedra. Arribel vio la mirada interrogativa en sus ojos y explicó. Lord Aizen te salvó la vida, pero aún no confía en ti. Soy libre porque soy su leal tres espada. Madara asintió. Supuso que eso tenía sentido, excepto, ¿cómo convenció a Aizen a Yamamoto para que permitiera eso? ¿Y por qué nos pondrían en la misma celda? Pensé que los Shinigamis y los Oyous eran enemigos naturales. Arribel asintió. Por supuesto que lo son, y lo han sido desde el principio de los tiempos. Sin embargo, Lord Aizen tiene planes para cambiar eso, aunque no me corresponde revelártelos. Madara contempló las palabras de Arribel, notando que ella no respondió a ninguna de sus preguntas. ¿Entonces Aizen está trabajando contra los Shinigami? Arribel volvió a mirar hacia otro lado. No puedo confirmar ni negar. Madara se rió entre dientes ante eso. No hablas mucho con la gente, ¿verdad, Arribel? Ante eso, ella se cruzó de brazos y levantó una ceja. Hablo con mi fracción. ¿La gente a la que lastimé con mi liberación de fuego cuando nos conocimos en Hueco Mundo? Sí. Cuéntame sobre ellos, preguntó Madara mientras se sentaba con las piernas cruzadas frente a Arribel. Ella se encogió de hombros y dijo. Sus nombres son Apache, Milar Rose y Sansan. Los salvé de unos huecos que querían aprovecharse de ellos. Qué noble de tu parte. Y, bueno, ¿hay algo más que puedas contarme sobre Apache, Milar Rose y Sansan? Presionó Madara. Todos eran Oyous de adjuchas, pero ahora son arrancar como yo.
Apache era un Olou de caballos, Milarrose era un león y Sansan era una serpiente, explicó Arribel. Madara echó la cabeza hacia atrás riendo. Realmente no hablas con la gente, ¿verdad? Esta vez, no era una pregunta. Arribel frunció el ceño. Había pensado en seguir tu conversación antes de ayudarte a conciliar los acontecimientos de ayer, pero parece que te has olvidado de tus aldeanos y de Ashirama a favor de menospreciar mis habilidades de conversación. Levantó la voz mientras se ponía de pie, con un dejo de acusación en su tono. Madara la miró con curiosidad, sorprendido por el repentino cambio de humor. ¿Qué quieres decir? Sinceramente, esperaba que fueras diferente de Grimjow y Noitra, pero parece que no eres más que otro Olou sediento de sangre y hambriento de batalla. ¿Acaso el sacrificio de tus camaradas y aldeanos no significa nada para ti? Preguntó ella, mirándolo. Madara permaneció sentado, pero todo rastro de alegría había desaparecido de su rostro. Su boca estaba apretada en una línea dura mientras miraba fijamente a la espada. Dejó que el silencio flotara en el aire hasta que Arribel se movió incómoda. Finalmente, suspiró y suavizó sus rasgos. No he olvidado nada, Arribel. Esta es simplemente la forma de vida de un shinobi. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Preguntó Madara. A pesar de lo extraña que le pareció la pregunta en el contexto de su conversación, hubo algo en la forma en que la formuló que obligó a Arribel a responder. No lo sé. Fui una Bastolorde antes de ser una Arrancar, y una Adjuchas antes de eso. No recuerdo más, pero décadas, al menos, tal vez siglos, dijo con sinceridad. Es curioso. Creo que tengo unos 30 años, si me comparo con cómo lucen otros shinobi de esa edad, eso es lo que supongo. Pero honestamente, estamos en el mismo barco, solo que no sé mi edad, dijo Madara, acariciando su barbilla, antes de continuar. ¿Sabes por qué no? Arribel meneó la cabeza. Porque he luchado desde que pude sostener un kunai. Luché por mi vida, por la supervivencia de mi familia y mi clan. Luché y maté, porque cada enemigo que eliminaba era un enemigo menos que podía lastimar a quienes me importaban. Y no estoy solo. Ashirama era igual. Estos últimos años de paz, muchos shinobi no contábamos su edad porque no queríamos enfrentarnos a la realidad de que estábamos enviando a niños a la muerte. Arribel lo miró fijamente. ¿Entonces estás acostumbrado? Lo que estás describiendo suena igual que los huecos de Hueco Mundo, excepto que matan y consumen para aumentar su propio poder. Tus palabras solo sirven para probar aún más mi punto. No pareces impresionado, observó Madara secamente. Porque ese es el mundo contra el que luché, y habría dado mi vida para proteger a mi fracción, y es el mundo que Lord Aizen busca remodelar. ¿Aizen quiere cambiar el mundo? Entonces, ¿no estás tú también, de alguna manera, participando en esta existencia sedienta de sangre y devastada por la guerra que tanto desprecias? Lo desafió Madara. Arribel entrecerró los ojos y no respondió por un momento. Yo participé, sí, cuando todavía era un Olou, pero Lord Aizen tiene el poder de liberar a los Olous de su hambre instintiva al evolucionarlos a arrancar. Ahora hay sociedad en Hueco Mundo, y se ha convertido en un lugar mucho más seguro bajo su gobierno. Aizen es la clave para convertirse en un Arrancar y... Entonces, ¿luchas para ayudarlo a crear la paz? Madara estaba obteniendo información importante de Arribel y no dejaría pasar esa oportunidad. Sí, daría mi vida para hacer de su mundo una realidad, sacrificaría todo para ver que la verdadera paz llegue a Hueco Mundo, dijo Arribel con sinceridad, pero Madara vio algunos agujeros evidentes en su lógica. ¿Qué pasa con los Shinigamis cuando descubren que los Olous se están convirtiendo en Arrancar y fomentando la civilización? Esas personas contra las que luchamos no me parecen del tipo de personas que simplemente dejan que eso pase. Los aplastaremos. Cuando nuestras fuerzas sean lo suficientemente poderosas, invadiremos la sociedad de almas y los mataremos a todos. Madara sonrió. Y ahí está. Escúchate a ti misma, Arribel. ¿No suenas como un hueco sediento de sangre y hambriento de batalla en este momento? Estaríamos luchando para proteger a nuestra especie, replicó. Así como yo luché para proteger a los míos, ¿por qué no negociar los términos de paz con los Shinigamis? Arribel negó con la cabeza y se encogió físicamente ante la pregunta de Madara. Imposible. Tú mismo acabas de decir que los Shinigamis y los Olous son enemigos naturales, y dijiste que Aizen quería cambiar eso, la interrumpió Madara. Con los Arrancar, aclaró Arribel, trascendemos los límites entre los Olou y los Shinigami. Habrá resistencia por parte de los Shinigami, pero su sacrificio será el precio de la paz entre los reinos. Madara seguía sentado.
Luchó contra el impulso de enterrar su rostro entre sus manos mientras Arribel repetía las mismas palabras de su difunto padre y hermano. Habrá paz cuando los Sarutobis sean subyugados, habrá paz cuando los Senjus sean vencidos, habrá paz cuando nuestros camaradas caídos sean vengados. Cerró los ojos, recordando las palabras que tan a menudo se escuchaban cuando se hablaba de la paz. A menudo era en los funerales de sus shinobi. ¡Qué ingenuo! El ciclo de odio no terminará así. Acabas de hablarme del sacrificio de mis aldeanos. Pero ellos no se sacrificaron por nada. Fueron asesinados como resultado de nuestra batalla con los capitanes, y los sobrevivientes traumatizados competirán por la sangre de Shinigami una vez que se enteren. A ti te sucederá lo mismo. Aunque consigas obtener la victoria, habrá supervivientes que querrán venganza, dijo en voz baja. Hablas de sacrificar tu vida por la paz, pero si es algo que deseas, incluso si murieras por ello, no puede considerarse un sacrificio. Si mueres en un conflicto que tú mismo iniciaste, no eres más que una víctima de tu propia estupidez. Arribel se volvió hacia él, lo agarró por las protuberancias de sus hombreras y levantó su rostro hacia el de ella. Su mirada era asesina. No te atrevas a darme lecciones sobre el sacrificio. Lord Aizen me enseñó personalmente el significado de esa palabra. Me ha convertido en el espada que encarna el sacrificio mismo. Madara la miró con enojo. Intentó agarrar sus manos para apartarla de él, pero maldijo por dentro cuando recordó que sus propias manos estaban atadas. Oh. Entonces, dime, ¿qué significa el sacrificio para el señor Aizen? Dar tu vida por el bien de otra persona, respondió Arribel al instante, con los ojos brillando con convicción. ¿Darías tu vida por la paz de Aizen? Sin pensarlo dos veces. ¡Qué ingenuidad tan dolorosa!, dijo Madara mientras sentía que una vieja ira resurgía. Entonces morirías por el bien de un genocidio. Todo lo que tu Lord Aizen ha logrado al enseñarte esas nociones infantiles de sacrificio es la creación de un peón sin mente que moriría por su amo. ¿Te atreves a llamarme un peón sin mente? Soy Tierra Arribel, espada no. 3. Soy la tercera a arrancar más fuerte en el ejército de Lord Aizen y soy indispensable para él. Estoy presente en cada reunión de espada y mi aporte siempre es tomado en consideración. Arribel gritó en su cara, Lord Aizen acaba de salvarnos de los Shinigami. Él te salvó de Yamamoto. Muestra algo de gratitud. Ella negó con la cabeza mientras lo arrojaba al suelo. Madara se levantó y volvió a sentarse con las piernas cruzadas. Entonces, ¿por qué intentó matarme antes con ese niño suyo? ¿Nos salvó por su compasión por los Oyous o nos salvó porque reconoció nuestra fuerza? Obviamente, me quiere de su lado. Tú mismo dijiste que vendría a hablar sobre mi incorporación a este espada suyo. Arribel se abalanzó sobre él, esta vez levantándolo violentamente por el cuello de la camisa. Si Lord Aizen quisiera matarte, podría hacerlo con un simple pensamiento. Así de poderoso es. Nunca tuvo la intención de matarte. Jugó con los eventos anteriores a la perfección para crear la situación en la que nos encontramos ahora. Ya veo. En ese caso, le plantearé mis preguntas al propio Aizen cuando llegue para evaluar su valor como aliado. Es evidente que estás demasiado enamorado o adoctrinado por la historia que ambos comparten como para tener una opinión objetiva sobre este asunto. Madara estaba ligeramente preocupado por su implicación sobre el poder de Aizen, pero estaba bastante seguro de que a Arribel le habían lavado el cerebro para que adorara al capitán Shinigami, de alguna manera. De todos modos, actuaría con cuidado en sus interacciones con el hombre. Se sorprendió, entonces, cuando la espada lo puso de pie de nuevo y se cruzó de brazos. Me disculpo. Lord Aizen me salvó a mí y a mi fracción, y nos dio a todos el poder para protegernos. No toleraré que nadie lo insulte. Sin embargo, entiendo que tu cautela está justificada ya que solo lo conoces como un enemigo. También entiendo que si vamos a trabajar juntos como espada en el futuro, debemos hacer todo lo posible para resolver cualquier animosidad entre nosotros. Dime por qué insistes en que soy insensata e ingenua, y permíteme demostrar que estás equivocada. Madara la miró a los ojos, pensativo. Estaban ardiendo de indignación moralista, pero también de sinceridad. Ella está equivocada, pero es bondadosa de corazón. Se arriesgó para luchar con nosotros contra los capitanes. Asintió. Muy bien, entonces. Permíteme que te lo muestre. Y permíteme enseñarte el verdadero significado del sacrificio. Uno que solo puede ser experimentado por un Uchiha. Arribel no lo esquivó y sostuvo su mirada incluso cuando su ojo derecho se transformó en el Mangekyo Sharingan. Tsukuyomi susurró Madara suavemente.
De repente, Arribel se encontró parada entre un grupo de 5 niños pequeños, todos ellos con el pelo negro y puntiagudo y vestidos con atuendos de shinobi de color azul oscuro que tenían el símbolo de una media luna roja sobre un abanico blanco. Estaban corriendo con kunai desafilados, riendo alegremente mientras intentaban tocarse unos a otros. Un hombre mayor que vestía una armadura de batalla gris-negra adornada con el mismo escudo en su espalda los vigilaba. Su cabello hasta los hombros estaba cuidadosamente peinado por encima de su ceja izquierda, y sus ojos tenían marcas rojas y negras similares a las que acababa de ver en los de Madara. Una espada envainada estaba atada a su cadera. De repente, uno de los niños dejó de jugar y se acercó a Arribel. Tenía un parecido sorprendente con el hombre mayor que los observaba. Fue entonces cuando Arribel se dio cuenta de que los rasgos faciales de 3 de los niños no estaban claros, como si los estuviera mirando a través de un charco de agua turbia. La voz de Madara provenía de la niña, lo que la inquietó mucho. Tajima Uchiha, mi padre. Señaló al hombre mayor, antes de señalar a los otros niños. Izuna y mis otros 3 hermanos que murieron cuando yo era tan joven que he olvidado sus rostros. El único juego que se les permitía a los niños Uchiha era el combate y los ejercicios con armas, aprendiendo a matar a otros shinobi usando nuestros kunai. La escena cambió. Mi madre murió poco después de dar a luz a nuestro hermano menor. Mi padre la mató. Arribel jadeó instintivamente y dio un paso atrás mientras 2 siluetas oscuras representaban la espantosa escena. La silueta de Tajima le quitó la espada a la otra mientras se giraba hacia ella. Mientras Arribel miraba sus ojos rojos, vio que cambiaban. Las marcas negras dentro de las pupilas se estaban deformando y alargando. Este es el Mangekyou Sharingan. Durante mucho tiempo se creyó que era el pináculo de la destreza visual de los Uchiha, y se creía que solo se podía despertar matando a la persona más querida. Más tarde descubrimos que el desencadenante podía ser cualquier forma de trauma profundo, pero la forma más fácil era que el más débil de los amigos o familiares sacrificara su vida por el más fuerte para obtenerlo. Acusaste mi idea de sacrificar mi vida por el bien de otro de ser infantil, pero ¿sacrificarías egoístamente la vida de un ser amado para ganar más poder? Intervino Arribel, disgustada. Y una vez más lo ves de manera tan superficial y con tanta ingenuidad. Los Uchiha que mueren de esta manera son aclamados como héroes martirizados. Sus muertes conducirían al nacimiento de guerreros más fuertes para nuestro clan, pero ¿qué pasa con los que sobreviven? ¿Los que mataron a su mejor amigo, o a su esposa, o a su madre? Son vistos como monstruos. Indispensables, poderosos y útiles, sí, pero monstruos al fin y al cabo. Eso es lo que creo que será de ti en el gran esquema del plan de Aizen. Para que estas personas sobrevivan y honren el sacrificio que les otorgó el Mangekyou, ellos mismos deben renunciar a su humanidad. Su orgullo, sus deseos y su felicidad son desechados por el bien del clan. Se convierten en herramientas, nada más que poderosas armas del mundo shinobi. Arribel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Madara esperó, y luego cuando Arribel permaneció en silencio, la escena cambió nuevamente. Esta vez, Arribel vio a Tajima tropezando alrededor de una choza de barro con techo de paja, sintiendo el aire como si estuviera ciego. Madara continuó. Pero el poder del Mangekyou Sharingan tenía otro precio. Cada vez que se activaba, la visión del usuario se debilitaba, hasta que finalmente perdía la vista. La escena cambió de nuevo y se convirtió en un campo de batalla. 2 personas que vestían el atuendo Uchiha que había visto en Tajima estaban en un punto muerto con, una Shirama más joven y Tobirama. El que luchaba contra Shirama se separó y caminó hacia ella. La voz de Madara provenía del hombre. Mi hermano Izuna y yo habíamos abusado de nuestro Mangekyou Sharingan. Él era especial para mí, seguí la pista y celebré cada uno de sus cumpleaños porque juré proteger a mi último hermano menor restante. Arribel hizo una mueca cuando Tobirama cortó el costado de Izuna. La voz de Madara se volvió baja. Izuna murió a causa de sus heridas cuando acababa de cumplir 24 años. No hubo tiempo para celebraciones durante la guerra, ni recursos que desperdiciar en indulgencias tan insignificantes. Mi regalo para su cumpleaños fue una promesa de erradicar el clan de Ashirama y poner fin a la guerra. Izuna sabía que su herida era fatal, así que trasplantó sus ojos en los míos para devolverme la visión. Con su último aliento, me hizo jurar que nunca aceptaría una tregua entre los Uchiha y los Senjus, y que enviaría a Tobirama al más allá donde podría vengarse. Así desperté el Mangekyou Sharingan eterno. Mientras decía esas últimas palabras, los ojos de Madara cambiaron a lo que Arribel recordaba haber visto antes de tener esta visión.
Hasta donde yo sé, esto solo se puede obtener trasplantando los ojos del Mangekyo Sharingan de un pariente cercano. Pero tú y Hashirama fundaron él y comenzó a Rebel, pero Madara continuó, interrumpiéndola. Mis compañeros de clan pensaron que había matado a mi hermano porque mi visión estaba fallando, y nunca los corregí. Extendió los brazos y se encogió de hombros. ¿Cuál era el punto? Yo era el jefe de su clan, pero solo porque era el más fuerte. En verdad, solo era un arma llena de odio de los Uchiha, una mera herramienta del mundo shinobi. Una herramienta no cuestiona su creación. Simplemente cumple su función hasta que se rompe o ya no se necesita, y se descarta o se guarda en algún lugar a mano, lista para ser utilizada nuevamente cuando las circunstancias lo exijan. Entonces, ¿he olvidado las muertes de mis aldeanos o las heridas paralizantes de Hashirama? Para responder a tu pregunta inicial, Arribel, no. Siento. Me duele y soy capaz de pensar de forma sofisticada. Pero si me obsesionara con cada persona que ha muerto por mí o por mi culpa, me habría vuelto loca hace mucho tiempo. Madara hizo una pausa, miró al cielo y se rió entre dientes. O tal vez ya estoy loco. La escena cambió una última vez y Madara estaba acostado boca arriba, rodeado de Hashirama, Tobirama y otros hombres sin rostro que llevaban la insignia del clan Senju. Arribel observó confundida cómo Hashirama se desabrochaba la armadura, sacaba un kunai y hacía un gesto para apuñalarse el corazón antes de que Madara extendiera la mano y lo detuviera. Para mí, el verdadero sacrificio es renunciar a tu alma. Para ser la mejor herramienta shinobi que puedo ser, tuve que traicionar a mi propio hermano. Tuve que traicionar mi propia educación y la voluntad de miles de miembros de mi clan muertos. Pero no puedo quedarme en el pasado, solo puedo mirar hacia el futuro y esperar no estar demasiado destrozado para ser de utilidad cuando me necesiten nuevamente. Ese fue mi sacrificio. El sacrificio de los Uchiha, por el bien de la paz. El Tsukuyomi se desvaneció en la oscuridad del Mugen, y Arribel se encontró sobre una rodilla, jadeando por respirar. Madara se arrodilló ante ella y le levantó la barbilla con ternura. Sus ojos brillaban y estaban abatidos. No pretendo menospreciar el peso de una vida, Arribel. Y estoy de acuerdo en que dar tu vida para proteger a quienes amas podría considerarse el mayor sacrificio, pero dedicar tu vida al servicio de una visión de genocidio no es lo mismo. Lo sé porque yo vengo de donde tú estás ahora. Ahora mírame otra vez a los ojos, Arribel, y dime que no entiendo el significado de sacrificio. Ella lo miró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Antes de que Arribel pudiera responder, un bloque de pared se abrió en la habitación que antes estaba cerrada. Madara Uchiha. ¿Qué le estás haciendo a mi tercera espada?